Muchísimas gracias, doctor Jaime Salvador Moisen, por la invitación y por el privilegio de poder estar acá con todos ustedes en esta mañana. Y pues, por supuesto, también extenderle este agradecimiento a todos los organizadores del Seminario Internacional de Salud Pública. ¿Pueden ver la presentación? Perfecto. Sí, doctor, se ve perfectamente. Súper, bueno. Entonces, sí, como les decía, para mí es un verdadero privilegio poder estar esta mañana compartiendo con ustedes. La idea es que durante, digamos, el transcurso de la próxima hora aproximadamente, repasemos un poco acerca de cuál es el panorama actual y lo que se nos puede venir en los próximos meses respecto al COVID, obviamente entendiendo que, como ya hemos venido aprendiendo durante el transcurso de la pandemia, que si hay algo que es muy complicado en estos momentos es precisamente predecir qué es lo que va a suceder y el rumbo donde se pueden tomar los distintos puntos que voy a tocar durante la presentación. Pero la idea es tratar de hacer un repaso de lo que conocemos en estos momentos gracias a la evidencia científica disponible y de lo que, digamos, de una u otra manera podemos prever que podría ser el rumbo digamos, en los siguientes meses. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses con el contenido de la presentación. Entonces, la idea es tocar 4 puntos a través de la presentación. Yo creo que estos temas recogen en gran parte, yo diría, la mayoría de preguntas que en estos momentos pues uno escucha en conversaciones, no solamente digamos, en el ámbito académico, profesional, sino también con la comunidad en general. Y creo que son las preguntas que tal vez muchos de nosotros en estos momentos nos hacemos respecto a las vacunas y el COVID-19 y lo que nos puede esperar en los próximos meses. Precisamente estaba revisando en las diapositivas de una presentación que tuve la oportunidad de dar hace más o menos unos 9 meses, en 10 meses, cuando se empezaron a aplicar las vacunas, y me acuerdo que una de las últimas diapositivas que hablaba de los siguientes pasos tocaban precisamente estos puntos en los cuales no teníamos mucha información disponible en esos momentos para saber, digamos, qué hacer si, digamos, si las vacunas eran o no efectivas frente a la prevención de la transmisión, porque los estudios, los ensayos clínicos se hicieron, fue para medir COVID sintomático, que pues es distinto a la infección por COVID, y pues muchas otras cosas como la duración de la inmunidad, si íbamos o no a necesitar refuerzos, etc. Entonces la idea es ir uno paso a paso por estos puntos, mirar cuál es la evidencia disponible que hay en estos momentos. Afortunadamente, pues esto es un tema que muchísimas instituciones a nivel mundial están trabajando y que la evidencia científica es abundante y la calidad pues es muy alta y pues es un tema que requiere una actualización constante. De hecho, dentro de esta presentación van a haber estudios que fueron publicados la semana anterior, inclusive en algunas publicaciones que apenas van a salir esta semana. Entonces, seguramente en 2 semanas, si estuviéramos teniendo este mismo espacio, la presentación tendría otros componentes. Entonces, también es la invitación a que pues estos temas se estén revisando constantemente y en la medida que vamos aprendiendo pues acerca de cuál es la evidencia disponible, pues se puedan tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces, para empezar, digamos, un breve repaso, digamos, sobre las vacunas COVID-19. Quiero empezar, digamos, haciendo una salvedad, y es que la mayoría del contenido de la presentación va a estar enfocado en el uso de las vacunas
de RNA mensajero, específicamente las de Pfizer y Moderna, y en parte también pues, también voy a tocar algo sobre la vacuna de Johnson y Johnson y muy brevemente algo sobre AstraZeneca, pero pues obviamente pues, estas vacunas no son, digamos, las únicas disponibles en estos momentos en el mundo, son las que se están en estos momentos aplicando en Estados Unidos y que son aprobadas por la FDA, pero en nuestros países en Latinoamérica, pues estamos utilizando otro tipo de vacunas también que, digamos, no voy a cubrir en esta presentación, principalmente porque la evidencia disponible en estos momentos y la experiencia en el uso de las vacunas es más robusta para las de RNA mensajero y voy a utilizar pues esa evidencia para hacer ese repaso. Pero es importante tener eso en cuenta, ya que pues estos datos pueden variar dependiendo del tipo de vacuna, como lo vamos a ver específicamente dentro de estas que existe una variación. Asimismo, pues está ocurriendo con las otras vacunas disponibles. Lo otro, pues la otra salvedad que también quiero hacer es que el enfoque pues, va a estar muy hacia la parte del análisis de la evidencia científica y de las implicaciones en salud pública, que es, digamos, el área en la que me he formado. Habrán, digamos, algunos conceptos de inmunología, de infectología, pues que no, digamos, no son mi área de experticia y pues no voy a cubrir. Sin embargo, si en el espacio de preguntas surge algo relacionado digamos, tengo conocimiento de algo, pues lo haré conocer, pero pues si no, simplemente pues no, digamos, no cubriré esa parte pues de la pregunta y de la presentación. Entonces, así en breve, digamos, una breve recapitulación de lo que pasó a principios de este año, bueno, finales del 2020, tuvimos, digamos, las primeras vacunas disponibles para enfrentar la pandemia, que fueron las vacunas de Pfizer y de Moderna, y con resultados muy prometedores. Los ensayos clínicos, pues, digamos, miden dos cosas fundamentales que son seguridad y eficacia, y estas vacunas demostraron un perfil de seguridad muy alto, efectos adversos o sea, muy, digamos, de leve importancia, ¿sí? Síntomas locales, en dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, y algunos síntomas menores, pero no, digamos, no se encontró nada grave, y pues en términos de eficacia, pues una eficacia muy alta respecto a las de RNA mensajero, 95-94%. Con el tiempo, pues ya vamos a ir repasando lo que ha venido pasando con esta eficacia y con el perfil de seguridad, que pues ya cada vez vamos conociendo más cosas. En la medida que se apliquen pues más vacunas, como era de esperarse, pues estamos conociendo mejor los perfiles de seguridad de estas vacunas. Sin embargo, pues apenas llevamos unos cuantos meses y digamos el perfil de seguridad en el largo plazo de las vacunas todavía es incierto, y es un área pues que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos años, y que pues se tiene que estar revisando constantemente. Pero ahora, digamos, en cuanto al perfil de seguridad, digamos, los digamos, tres temas más grandes que han surgido ha sido el tema de shock anafiláctico, anafilaxis, que pues, es una prevalencia muy baja, creo que es alrededor de 1 por 1.000.000 de vacunados, que es inmensamente superior a lo que vemos con otro tipo digamos, de componentes, como algunos medicamentos, como la penicilina, que creo que es 1 en 10.000. Entonces, sin embargo, pues, digamos, por todo lo que implica la vacunación contra el COVID-19 y que pues, estamos vacunando a prácticamente todo el mundo, pues, digamos, estos casos pues salen al frente pues de las noticias y son importantes pues conocerlos. También el caso de trombosis con trombocitopenia, que digamos se ha identificado que también muy raro con las vacunas de Johnson y Johnson, y con las de RNA mensajero los casos de miocarditis y pericarditis, también de una muy baja prevalencia. Entonces ya entrando, digamos, en materia en el tema de efectividad, que pues digamos ya se sale un poco de lo que pues habíamos mirado en eficacia, que es lo que uno mira realmente en los ensayos clínicos, pues
digamos, surgió algo que de cierta manera es esperable para, digamos, para este tipo de virus en respiratorios, que pues es común que tengan mutaciones y digamos que a partir de estas mutaciones pues surjan distintos tipos de variantes o linajes. Pero algo en particular pues, que hemos visto con el COVID-19 es que, pues digamos, este surgimiento de variantes pues digamos, ha aparecido de una manera muy rápida o digamos más rápida comparado con otros virus respiratorios. Y pues eso es de particular importancia porque pues, nos obliga a nosotros digamos, a pensar en estrategias en el largo plazo de cómo vamos a responder desde el punto de vista de vacunación frente a estas nuevas variantes que vayan surgiendo. ¿Sí? Sin embargo, y algo que es muy importante aclarar es que no todas las variantes que salen son de relevancia para la salud pública. Hay cualquier cantidad de variantes que han sido descritas del COVID-19, no tengo la cuenta, pero la Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento muy continuo y constante de todas las variantes que se van reportando, pero únicamente, digamos, nombra pues, con una letra del alfabeto griego aquellas que tienen, digamos, una relevancia desde el punto de vista de salud pública, y esa relevancia está dada por dos factores. El primero es que tengan, digamos, mayor transmisibilidad, o sea, y esto es comparado, digamos, el tipo inicial del virus, y la otra es que tenga una capacidad para evadir la respuesta del sistema inmune, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son las cuatro pues, con las que estamos pues, más familiarizados. La variante alfa, que inicialmente salió, fue descrita en el Reino Unido digamos, a finales del año pasado, a principios de este año, y que fue responsable del gran pico epidémico que vimos en el Reino Unido y también en otras partes del mundo. La característica principal de esta variante era que su transmisibilidad era muy alta, y pues digamos también se asociaba a un incremento en la severidad y en la mortalidad por COVID. Sin embargo, las vacunas respondían muy bien o responden muy bien ante esta variante, lo cual pues fue digamos, muy bueno para poder controlar esta variante que inicialmente surgió. Y pues en la medida que han salido otras variantes, pues ya estas se han convertido en las dominantes, digamos, la más relevante en estos momentos pues es la variante Delta, que fue inicialmente identificada en India y que tiene pues unas características que la hacen de una relevancia en salud pública importante, especialmente dadas por la transmisibilidad, que es muy alta, como lo vamos a ver en la medida que vamos a través de la presentación. Sí, también pues tienen en cierto grado algo de evasión de la respuesta inmune, y la efectividad de algunas vacunas pues se ha visto afectada por esta variante en particular. Entonces, ¿cómo se mide la efectividad, digamos, de las vacunas frente a estas variantes? Pues hay muchas formas de hacerlo. Esto se puede hacer in vitro, se puede hacer, digamos, observando directamente quiénes adquieren o no la enfermedad. Por eso, y es muy importante que el análisis de la investigación, digamos, de la evidencia científica disponible en este aspecto, pues sea analizado muy cautelosamente, porque no se pueden comparar, digamos, estudios in vitro con estudios que se hayan hecho pues en humanos, viendo pues la respuesta si se presentó o no la enfermedad, que es algo en lo que a veces pues uno puede ver que la prensa puede caer un poco, y es en sacar conclusiones rápidamente o en decir que una vacuna pues digamos ha disminuido su efectividad solamente por los estudios que se han reportado in vitro, cuando pues digamos en realidad, y lo comparan digamos con otros que se han hecho en humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas comparaciones. Hay un estudio que digamos que realizó acá el CDC en Estados Unidos, que incluyó 9 estados y 187 hospitales, más de 32,000 atenciones pues en salud, y este estudio se hizo entre junio y agosto del 2021,
o sea, recientemente, cuando, digamos, acá en Estados Unidos estaba el pico epidémico de la variante Delta, y los resultados fueron muy alentadores en términos generales. ¿Por qué? Porque se encontró que, pues digamos, la vacuna seguía siendo efectiva o teniendo una alta efectividad para la protección contra hospitalización y contra la necesidad de pues, visitas al departamento de emergencias. Digamos, dentro de las vacunas pues, que se observaron que son las que se están aplicando acá en Estados Unidos, la de Moderna fue la que tuvo la efectividad más alta en prevenir las hospitalizaciones, seguido por Pfizer. En Moderna estuvo en el 95%, Pfizer en el 80% y Johnson en el 60%, que si ustedes recuerdan los datos iniciales de los ensayos clínicos, pues son muy, muy parecidos. Lo que sí llamó bastante la atención es que se observó una disminución en la efectividad, particularmente en el grupo de personas mayores de 75 años, comparado con el grupo de menores de 75 años, en 76 versus 89%, cuando en los ensayos clínicos pues no se encontraron diferencias entre estos grupos de edad en cuanto a la eficacia de la vacuna. Y pues digamos, esto es pues un hallazgo de una relevancia en salud pública muy importante, y es, digamos, una de las razones por las cuales pues los refuerzos ahora pues digamos se están implementando o se han indicado, pues es gracias en parte y en este grupo de edad en particular, aunque vamos a ver ahorita que las recomendaciones pues es mayores de 65 años, pero pues esto es para mostrarles que la edad es un factor muy importante cuando hablamos de efectividad frente a la variante Delta específicamente. Sin embargo, pues hay que también entender o analizar esos resultados en el contexto, digamos, donde se hace la investigación, y es que pues lo único pues que se estudió pues digamos, no es en cuál es el efecto de la variante, digamos, de las vacunas frente a la variante Delta, sino hay que entender que esto ocurre dentro de unas circunstancias, pues de un momento en particular en el tiempo de la pandemia, que es muy diferente del de hace 6 meses o el de hace un año, digamos, si es que quisiéramos mirar pues los resultados de los ensayos clínicos. Y es que pues en estos momentos pues hemos ido retornando paulatinamente a unas actividades que hacíamos prepandemia, que por mucho tiempo no habíamos hecho y que pueden favorecer, pues digamos, una mayor transmisión del virus. Y también, pues, entender el otro concepto, que es el debilitamiento de la protección de las vacunas con el tiempo. O sea, la efectividad de las vacunas, pues, también se va reduciendo con el tiempo, y pues eso coincide, digamos, con la aparición de la variante Delta. Entonces, pues, digamos, atribuirle exclusivamente la disminución de la efectividad de las vacunas a la variante Delta, pues, sería un poco apresurado. Hay que entender, pues, que también esto puede ir de la mano con pues, el deterioro digamos, de la inmunidad frente a estas vacunas. Y eso es importante entenderlo, que es multifactorial lo que estamos viendo, y por ende, pues, digamos, las decisiones que se tomen desde el punto de vista de salud pública, pues deben considerar todos estos factores. Digo, recientemente, pues, también esto, digamos, este artículo fue publicado pues en el New England Journal, en donde pues corrobora digamos, el estudio del CDC, digamos, estudios salieron más o menos al mismo tiempo. Este es un estudio que, digamos, se hizo en el Reino Unido, y donde, pues, digamos, se miraron 2 tipos de vacunas en particular, la de Pfizer y la de AstraZeneca, y pues se encontró que habían diferencias significativas en la respuesta entre las 2 vacunas frente a la variante Delta después digamos, del esquema de vacunación completo, en 88% de efectividad para la de Pfizer y 67% para la de AstraZeneca. Pero lo que creo que es bastante llamativo también de este estudio es la importancia del esquema de vacunación completo para la variante Delta. Digamos, unos meses atrás, inclusive hubo un tiempo que se recomendó, digamos, priorizar la vacunación pues de una dosis de las personas antes, digamos,
dado que, digamos, la disponibilidad de vacunas no era muy grande, se priorizó dar una primera dosis y de pronto espaciar un poco la segunda dosis para poder vacunar a mayor cantidad de personas por primera vez. Esa, digamos, es una política que se tomó por un tiempo, que, digamos, este estudio nos demuestra que frente a la variante Delta, pues digamos, no es una decisión adecuada, porque la efectividad de las vacunas se ve considerablemente afectada cuando pues solamente se aplica una dosis, como lo vemos en este gráfico. Digamos, después de una dosis solamente tenemos un 30% de efectividad para la vacuna bueno, esto es cualquiera de las dos vacunas, aquí están combinados los análisis de AstraZeneca y Pfizer, digamos, en este gráfico, pero digamos, frente a la variante en Delta en particular, pues es un 30% de efectividad en cualquiera de las dos vacunas, mientras que cuando tenemos las dos dosis, pues con cualquiera de las dos vacunas es del 80%, haciendo pues la salvedad que existía esta diferencia entre el 88 y 67% entre Pfizer y AstraZeneca. Entonces, digamos, para ir cerrando este tema de efectividad frente a las variantes, pues es muy importante, digamos, una de las grandes conclusiones es que la presencia de las variantes no cambia las recomendaciones actuales de vacunación. Las vacunas que tenemos disponibles sirven digamos, para el desenlace más importante, que es prevenir hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Y como tal se deben seguir utilizando. Y pues digamos en estos momentos, digamos hablando un poco de lo que se viene a futuro, pues las vacunas de RNA mensajero están trabajando digamos, en diseñar vacunas que puedan estar, que tengan, digamos, un espectro mucho más amplio y puedan, digamos, cubrir en cepas emergentes. Pues esto, digamos, es un trabajo que es bastante complicado, que se ha intentado hacer con otros virus respiratorios, como la influenza, y digamos, no se ha podido lograr hasta el momento. Creo que en estos momentos hay un estudio que ya está en fase 3 para influenza, donde, pues, digamos, una vacuna que pueda cubrir muchos tipos digamos, de linajes, pero pues vamos a ver qué pasa con COVID-19. Hay unas diferencias importantes entre estos virus que pueden hacer algunas más fácil, algunas más complicadas, pues, en el desarrollo de este tipo de vacuna. Hay, de hecho, una pieza muy importante que sale esta semana en la versión impresa del New England Journal, que habla sobre el futuro de la vacunación pues, contra el virus que causa el COVID-19, y donde hace unas reflexiones bastante interesantes, muy importantes. Se les recomiendo si tienen un tiempo para poderlo leer. Ya está disponible pues, en internet, sale en la versión impresa esta semana, y donde, digamos, la invitación es un poco a cambiar el modelo que hemos venido teniendo como enfrentamos a la pandemia, que es un modelo más reactivo, donde nos sale la dificultad y miramos a ver cómo apagamos el incendio de esta dificultad, y sale una nueva variante, entonces miramos cómo respondemos frente a esta variante, en vez de pensar, digamos, en un modelo más a largo plazo y decir, bueno, ya sabemos, o dadas las condiciones que estamos viendo en estos momentos, pues es poco probable que el virus, digamos, lo vayamos a erradicar. Y de hecho creo que esa fue una digamos, de las falsas expectativas que se generó muy temprano digamos, con el inicio del uso de las vacunas, y es que a través de las vacunas íbamos a llegar a la inmunidad de rebaño y que íbamos a disminuir o íbamos a erradicar, pues digamos, a eliminar por completo la transmisión del virus. Y pues creo que eso, pues, digamos, es un objetivo que era muy ambicioso, que los ensayos clínicos no fueron diseñados para medirlo, que después con los datos que hemos venido encontrando nos dimos cuenta que sí las vacunas son efectivas para prevenir transmisión, pero que no la previenen completamente, y que mientras pues ese sea el escenario y mientras el virus siga teniendo cambios antigénicos importantes, mientras el virus siga teniendo una transmisibilidad alta, o algunas de sus variantes tengan teniendo una transmisibilidad alta, pues va a ser muy complicado que podamos erradicar el COVID-19. Digamos, habían también pues muchas expectativas por lo que se había logrado con los coronavirus anteriores, en las otras, pues, digamos, epidemias de SARS que ocurrieron, pero esta tiene unas características que son muy distintas, que la hacen mucho más complicado, y que como tal, pues la invitación es a que, digamos, tengamos un modelo
sostenible a largo plazo, que sea mucho más parecido a, por ejemplo, a lo que se hace con la influenza, en donde hay una vacunación recurrente cada año, y pues todas esas cosas están por determinarse en cada cuánto se va a necesitar, para qué variantes, cómo se va a hacer ese trabajo a nivel global, pero creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender desde la experiencia que tenemos con la influenza, pero en estos momentos se parece ser el panorama más, digamos, más probable, y es que pues, vamos a tener que estar revacunando constantemente o digamos aplicando estos refuerzos, por lo menos por un tiempo importante, hasta que no tengamos, digamos, una vacuna que sea capaz de cubrir y que pueda cambiar completamente, eh, digamos, las reglas de juego actuales y cómo se comporta el virus. Y lo otro es que pues, va a ser muy importante que cambien los objetivos, ¿sí? Porque ahora, digamos, creo que sigue todavía estando en las portadas, digamos, el número de casos, y yo creo que en estos momentos de la pandemia ya el número de casos pasa a ser un objetivo secundario, eh, y pues a enfocarnos más digamos, a la prevención de enfermedad grave y a la prevención de brotes, pues que digamos que faciliten pues la dispersión del virus y pues también obviamente a mortalidad. Eh, entonces eso pues va a ser algo muy importante que vamos a tener que ir cambiando y pues ir analizando la información y la evidencia que vaya saliendo también para tomar esas decisiones. Digamos, el siguiente tema que quería tocar es acerca de prevención de la transmisión, que creo que esto es algo que también pues, está, digamos, en boca digamos, del gremio académico, pero también de la población en general, y es, bueno, ¿qué tan buenas son estas vacunas para prevenir la transmisión del virus? ¿Y por cuánto tiempo más vamos a tener que estar usando cubrebocas, tapabocas, o, digamos, tomando todas estas medidas de prevención? Porque a veces, digamos, parece que con la información que tenemos disponible en los últimos meses, pues, pareciera que esto fuera a ser de manera indefinida. Entonces, la idea es ahorita, pues, tocar un poco como ese tema. Entonces, de prevención de la transmisión, la respuesta corta es sí previene la transmisión pues digamos, del virus. No la previenen completamente y pues ahora voy a mostrar específicamente por qué y en qué circunstancias, pero sí, o sea, digamos, la vacunación, si alguna persona está vacunada contra el COVID-19, digamos, esa vacuna tiene un efecto en la prevención de la transmisión y es un efecto que se da de distintas maneras, ¿sí? El primero, pues, es, digamos, de la vacuna como tal, pues, digamos, este estudio, pues, digamos, de la vacuna, que fue publicado en el New England, de la vacuna de Pfizer, pues, nos mostró que hay una reducción del 90% del riesgo de infección asintomática y que realmente este riesgo, pues, empieza realmente a disminuir a partir del día 21, que es precisamente cuando se coloca digamos, la segunda dosis de esta vacuna, y pues hay pues una marcada disminución en la transmisión del virus, que vuelvo y repito, como lo dije hace unos minutos, esto es algo que no se midió en los ensayos clínicos, esto fue un hallazgo que, pues, muy afortunado que tuvimos. eh, para otras vacunas no es lo usual, entonces es algo que pues es bastante alentador. Eh, pero, digamos, el efecto en la transmisión no solamente es un efecto directo para las personas que están vacunadas, sino también es un efecto indirecto para las personas que no están vacunadas. Me explico. Si hay un porcentaje mayor de las personas en una población determinada que esté vacunada, pues eso implica que el número de personas que tengan la posibilidad de contagiar el virus pues va a ser menor. Y eso, digamos, pues de entrada va, digamos, a disminuir la transmisión del virus. Y es, digamos, más o menos es como el hecho de que la mayor, entre más cantidad de gente se vacune, pues esas personas le van a proveer, digamos, un beneficio a las personas que no estén vacunadas. Y eso digamos, lo pudimos ver digamos, en este estudio que se hizo en Israel, donde pues, digamos, habían habido planes de vacunación masivos y donde viene gran parte de la evidencia científica que hay, especialmente con la vacuna de Pfizer. Y es, digamos, el efecto que tuvo en, digamos, la infección por COVID-19 en los niños, que los niños no, digamos, por un tiempo
digamos, de 6, 7, 8 meses, digamos, no están dentro del grupo de personas que se podían vacunar. Y, digamos, en este estudio, pues se vio, digamos, cómo, digamos, a medida digamos, que se fue incrementando el porcentaje, digamos, o la fracción de personas que están vacunadas en el país, pues asimismo también fue disminuyendo y cayó, pues digamos, la tasa de infección en personas no vacunadas, particularmente para este estudio en niños. O sea que las vacunas sí previenen, digamos, la infección, digamos, un mecanismo directo, pero también indirecto, protegiendo a las personas que no están vacunadas. Sin embargo, no eliminan por completo el riesgo de transmisión. Y esto es muy importante y es algo que hemos venido aprendiendo en los últimos meses. Acá en Estados Unidos en particular hubo un evento que ocurrió en el verano, en junio, julio, acá en el estado de Massachusetts específicamente, donde hubo un evento, pues digamos, de congregación masiva y donde se encontró que el 75% de los casos eran en personas vacunadas y el 90% de esas infecciones era por la variante Delta. Entonces, digamos, eso pues generó digamos, una conmoción muy grande porque, pues, digamos, veníamos de unas recomendaciones del CDC que decían, si usted está vacunado puede estar sin el uso de mascarilla en sitios cerrados. Y pues, digamos, eso cambió la política pública a que ya ahorita, digamos, el CDC recomiende que se utilicen pues, mascarillas en sitios cerrados. Y pues esto también nos invitó a investigar un poco más qué era lo que estaba pasando y por qué se daban estas transmisiones en personas vacunadas. Digamos, se han encontrado dos cosas importantes en este respecto. Uno es que la carga viral de las personas que tengan, digamos, que se infecten con la variante Delta y estén vacunadas, una vez hacen síntomas, la carga viral es exactamente igual a la que presentan las personas que no están vacunadas. O sea, si una persona está vacunada contra COVID-19 y tiene síntomas, esa persona tiene la misma probabilidad de infectar a otro que alguien que no esté vacunado y tenga COVID-19. Entonces, eso pues pone en igualdad de condiciones, pues digamos, la transmisión del virus una vez se presenten los síntomas. Y hago una salvedad ahí porque, como ya lo vimos en las dos diapositivas pasadas, pues las vacunas previenen a que se llegue, digamos, precisamente pues a ese punto. Y, digamos, un estudio que salió la semana pasada en Lancet, en la revista de enfermedades infecciosas de Lancet, también nos muestra más detalles de por qué esto ocurre y, digamos, un poco más como de toda la parte biológica de la variante Delta que hace que esto sea así. Y ahí, pues, digamos, aquí se encontró, esto es un estudio que se hizo mirando los contactos que habían tenido las personas infectadas y, digamos, se encontró que el 34% de las personas que no estaban vacunados, perdón, el 34% de los contactos que tuvo las personas que estaban con COVID-19 y no estaban vacunados, desarrolló, digamos, se infectó con COVID-19, frente al 22% de los que estaban completamente vacunados. Entonces, hay una diferencia, o sea, no es lo mismo, digamos, las tasas no son las mismas, las proporciones no son las mismas, o sea, las vacunas sirven, pero de todos modos, 1 de cada 4 contactos se infectó. Esto quiere decir que pues, es importante, digamos, considerarlo para las decisiones que se tomen en salud pública. Sin embargo, algo que es bastante alentador es que la carga viral disminuye más rápido en las personas vacunadas y esto pues también se correlaciona con severidad de la enfermedad. Entonces, digamos ahora el tercer tema y casi que uno de los últimos es el de duración de la inmunidad y refuerzos, que creo que es uno de los que, pues digamos, está ahorita digamos, al frente pues, de las conversaciones y las discusiones en este tema. Digamos, en resumidas cuentas, como para abrir el tema, en corto, las vacunas disminuyen su efectividad con el tiempo para COVID sintomático, COVID leve, pero para hospitalizaciones y mortalidad, la gran mayoría de ellas se mantiene, digamos, en las tasas iniciales, excepto para las personas
de edad, de ciertos grupos de edad. Entonces, la edad, digamos, funciona como un modificador del efecto entre las vacunas y pues el desarrollo de enfermedad. Que eso es algo muy importante y lo que ha informado, digamos, todo esto de los refuerzos en las personas mayores de 65 años. Y algo muy importante es que hay diferencias significativas entre las vacunas, que las vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en principio, pues digamos, la vacuna de Pfizer, hay ya estudios que demuestran que hay una tendencia en la disminución gradual de la efectividad a partir de los 4 meses de la segunda dosis. Esto es para COVID sintomático, insisto, que es, digamos, como lo que más se ha medido y que de pronto no tiene tanta importancia desde el punto de vista de salud pública como sí lo tendría las hospitalizaciones y la mortalidad, para evitar la saturación del sistema. Y pues estudios en Israel también pues, nos han mostrado que pues, hay un 42% de disminución de protección de la vacuna contra infecciones y hasta el 60% en enfermedad grave, pero especialmente en el grupo de edad de personas mayores de 65 años. Y entre más temprano, pues la persona está inmunizada, pues había mayor riesgo de que desarrollaran pues la enfermedad. Ahorita en una diapositiva vamos a mirar eso con más detenimiento. Y aquí pues simplemente para mostrarles, ¿no? Cómo, digamos, se va disminuyendo la efectividad, especialmente aquí a partir del 4º mes de la segunda dosis de Pfizer, pues ya, digamos, una vacuna que tiene una efectividad alrededor del 90%, pues cae hasta el 83% y pues de ahí sigue cayendo un poco más. Digamos, este es un resumen, digamos, de entonces cómo funciona, cómo estamos en términos de efectividad en infección y en hospitalización por mes en personas adultas. Y esos son varios estudios, varias vacunas. Ahorita los vamos a ver más, digamos, de manera individual, pero en general digamos, lo que yo quiero que ustedes se lleven con esta diapositiva es que cae la efectividad de las vacunas en infección, pero en hospitalización, pues digamos, en términos generales se mantienen altas. Aunque ya vamos a ver que pues, en personas mayores esto no es así. Y por eso es que los refuerzos se deben enfatizar en esta población y no para todo el mundo, por lo menos por ahora. Entonces, en este estudio, digamos, este estudio es un estudio de casos y controles de más de 3.000 adultos, en donde se compararon, digamos, la efectividad de las vacunas de Moderna, Pfizer y la de Johnson y Johnson, pues, digamos, a través del tiempo. Digamos, la vacuna de Moderna, digamos, mantuvo su efectividad en la prevención de hospitalizaciones. Ustedes ven acá, digamos, que inclusive en 4 meses después de la vacunación completa seguía estando en 92%, ¿sí? O sea, unos cambios muy mínimos en la efectividad, mientras que Pfizer, pues cayó, digamos, de 88 pues a 77% en este estudio en particular, en que es, digamos, se correlaciona con lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y pues también la vacuna pues de Janssen, aunque con esa pues hay menor experiencia porque pues, esa fue aprobada mucho después de las de RNA mensajero, pero también se ha visto que hay una caída. Acá pues digamos está un poco más, un poco mejor discriminado, digamos, por vacuna y si es para prevenir el riesgo de infección o de hospitalización. Entonces, el mensaje principal que quiero que se lleven, digamos, de esta gráfica es, pues miramos que las vacunas de RNA mensajero, tanto Pfizer como Moderna, son muy buenas y mantienen, digamos, una protección alta para hospitalización. O sea, las bolitas rojas, pues, digamos, estaban por encima del 80% a ambas. Digamos, la Janssen es poco menor, aunque, pues, digamos, reitero, creo que se necesita todavía más estudios para analizar esta vacuna. Pero lo que sí es claro, es un común denominador de todas las vacunas, es que pues, la protección contra infección es menor para todas ellas, ¿sí? Que son las bolitas azules, pues van disminuyendo, digamos, con el tiempo. Pero entonces, ¿qué implica para, digamos, para las decisiones que tomemos desde el punto de vista de salud pública? Pues las infecciones sintomáticas no son tan relevantes, digamos, a la hora digamos, de una recomendación de
pues, de un refuerzo, sino las hospitalizaciones y la mortalidad. Y digamos, en este estudio que se hizo en Israel, pues se encontró dos cosas principales. Una, que afecta a todos los grupos de edad, o sea, el deterioro en la efectividad de la vacuna afecta a todos los grupos de edad. Aquí vemos de 16 a 39, 40 a 59 y mayores de 60. Y vemos que hay una caída conforme, digamos, pasa el tiempo desde la vacunación, digamos, desde que ya la persona está completamente vacunada hasta el momento en el que, pues, digamos, se infectan, la probabilidad es mayor. O sea, estas son las primeras personas que se vacunaron, pues tienen una tasa mucho mayor que las personas que están vacunadas más recientemente. Entonces, hay caída para todos los grupos de edad. Ese es el primer mensaje. Y el segundo, que es muy importante, es lo que aparece en la segunda gráfica, que es para COVID severo. Y es que para los grupos, digamos, de personas menores de 60 años, pues es casi que, digamos, nulo, digamos, pues, digamos, el efecto, pues, o el deterioro en la efectividad para COVID severo, pero en las personas mayores de 60 años, pues sí vemos que hay un alto impacto. Y por eso, esta es una de las principales razones por las cuales, pues, los refuerzos son importantes en esta población en particular. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones actuales del CDC? El CDC actualmente recomienda refuerzos para dos tipos de vacunas, perdón, las tres vacunas que están aprobadas, pues las de RNA y, digamos, la de Johnson Johnson. Entonces, para las de RNA mensajero, ¿quiénes lo deben recibir? Entonces, los mayores de 65 años es una indicación, digamos, clara del CDC. Y luego vienen tres grupos que, digamos, se ha identificado que, digamos, que se beneficiarían digamos, de un refuerzo, pero no, digamos, digamos, no hay evidencia tan sólida que respalde su uso, pero pues actualmente lo están recomendando, que es en mayores de 18 años con comorbilidades o que trabajen en entornos de alto riesgo, como trabajadores del área de la salud, y en entornos de atención a largo plazo, como, digamos, ancianatos o digamos, lugares pues donde se pueda favorecer el hacinamiento. Entonces, esto es Pfizer y Moderna. Para Johnson Johnson, ¿quiénes lo deben recibir? Todas las personas mayores de 18 años deben recibir una segunda dosis, según las recomendaciones del CDC. ¿Cuándo se debe recibir? Al menos 6 meses después de la segunda dosis para las de RNA mensajero y 2 meses después de la de Johnson Johnson. ¿Y cuál refuerzo deben recibir? Cualquiera de las vacunas aprobadas por la FDA. Y en esto también, digamos, ya hay evidencia disponible que demuestra que, digamos, cuando se utilizan esquemas mixtos, donde, digamos, el esquema inicial completo es de RNA mensajero y luego se aplica, pues, la de Johnson Johnson o viceversa, pues no, la efectividad es la misma. Lo que sí es importante es que para las vacunas de RNA mensajero, pues, el esquema se haga con las dos dosis de RNA mensajero, ¿sí? O sea, si se pone la primera dosis de Pfizer, pues es que la segunda también sea de Pfizer idealmente, y, digamos, en el peor de los casos Moderna, pero pues no, que la segunda pues no vaya a ser Johnson Johnson. Eso es como lo único que se hace en cuanto a mezclar las vacunas, pero ya para la segunda, digamos, para el refuerzo, pues es distinto. Ya hablamos de lo que es, pues digamos, cualquiera se podría utilizar, pues digamos, aquí acá en Estados Unidos, pues de las que están aprobadas por la FDA. ¿Qué tan efectivos son estos refuerzos? ¿Qué nos están mostrando ahorita los datos? ¿Sí? Pues como bien saben, esto es algo que es nuevo, entonces no hay mucha información disponible. Sin embargo, pues ya empiezan a haber algunos estudios que van saliendo. Por ejemplo, salió hace muy poco en el New England, donde pues se muestra que digamos, el refuerzo, es un estudio en Israel, donde se muestra que cuando se aplica el refuerzo de la vacuna de Pfizer específicamente, pues digamos, se disminuye completamente el riesgo de enfermedad severa digamos, a un factor de 11 puntos, lo cual, pues, digamos, si uno hace la matemática y uno asume, digamos, que más o menos, digamos, si uno asume que la efectividad de la vacuna cayó a más o menos el 50% de efectividad, digamos, con este factor,
de impacto que tiene digamos, el refuerzo, pues estaría llegando a más o menos una efectividad aproximada del 95%, que es lo que, digamos, se encuentra pues cuando se completa el esquema de vacunación, o a los 14 días de completar el esquema de vacunación. Entonces son muy prometedores los resultados iniciales, pero pues vuelve y juega, esto es de constante monitoreo, y probablemente si estuviéramos hablando en 2, 3 meses, podríamos estar encontrando resultados diferentes. No lo sabemos, pero por ahora son resultados importantes que respaldan el uso de los refuerzos. Lo mismo para la de Johnson Johnson, 75% de efectividad contra COVID sintomático y 100% contra enfermedad grave cuando se aplica la segunda dosis a los 2 meses. Entonces, vacunación en niños, para cerrar, y digamos aquí lo voy a hacer pues muy rápido, digamos, creo que solamente tengo una diapositiva, digamos, para este punto, y hacer algo muy general, porque creo que se va a hablar del tema de COVID en niños pues más adelante en el seminario. Entonces, simplemente voy a hacer un par de anotaciones. Este pues es un resumen de cuáles son las indicaciones actuales para vacunación en niños en los Estados Unidos. La semana antepasada ya se aprobó el uso de la vacuna en niños de 5 a 11 años de edad. En la de Pfizer únicamente hasta ahora es la única que se ha aprobado para niños y para adolescentes. Los estudios, los ensayos clínicos, pues han mostrado unos resultados equiparables a lo que encontramos en adultos. En niños de 5 a 11 años de efectividad fue el 91%, más de 3.000 niños vacunados, pues digamos en el grupo de los niños vacunados. El perfil de seguridad, pues digamos muy parecido a lo que vimos en los adultos, aunque digamos, vuelve y juega, pues solamente son 3.000 niños vacunados. En la medida que pues, se vacunen más y más en niños, pues vamos a ver en el perfil de seguridad en mayor detalle, específicamente con aquellos efectos adversos que son de baja prevalencia, de baja incidencia. Y pues en niños menores de 5 años actualmente pues no se recomienda el uso de ninguna vacuna, pero pues ya hay ensayos clínicos en estos momentos que se están haciendo para estudiar pues cuál es el perfil de seguridad y cuál es la eficacia de las vacunas. Pero yo creo que, digamos, la vacunación en niños es algo que realmente va a cambiar el panorama digamos, de la pandemia en términos generales, de la transmisión, y pues ir llegando, digamos, poco a poco a ese punto de control que creo que va a ser muy importante en el próximo año, diría yo. Entonces ya, digamos, para concluir, pues ¿qué sigue? ¿Qué nos espera digamos, de la vacunación en COVID-19? Digamos, en el contexto, digamos, estos temas que acabamos de cubrir. Pues, digamos, precisamente copié esta diapositiva, que fue una diapositiva que utilicé en una presentación hace unos meses, y creo que sigue siendo exactamente igual de relevante, y los mismos puntos siguen ahí. Lo primero es que el virus no se va a ir, no se va a desaparecer, digamos, de la noche a la mañana. Hablar de erradicación, pues con el panorama actual y lo que estamos viendo digamos, es bastante optimista. No quiere decir imposible, y pues eso, claro, o sea, digamos, puede ocurrir en la medida que mejoremos el arsenal de vacunas que tenemos disponibles y de las medidas que tenemos disponibles para combatir el COVID-19, pero pues es algo que por ahora pues nos debe invitar a pensar en una estrategia a largo plazo de sostenimiento, informada pues por la evidencia científica que va saliendo. Sin embargo, en términos generales, pues ya hay muchas herramientas, digamos, pues en esta presentación me enfoqué en la parte de vacunación, pero ya hay unos medicamentos que se están empezando a utilizar. Bueno, no se han empezado a utilizar, pero digamos, han mostrado una efectividad muy alta para el manejo digamos, de COVID-19. Hay uno, digamos, que es de Pfizer, que recientemente salió, digamos, en las noticias, mostrando pues, una efectividad muy alta digamos, para tratar COVID. Y pues eso también va a ser muy importante desde el punto de vista de salud pública, poder reducir, digamos, el número de infección, digamos, de COVID severo, o el desarrollo de COVID severo, si se empiezan a utilizar estos medicamentos en el arsenal de estrategias que tenemos para enfrentar la pandemia.
Pero pues digamos, obviamente va a ser muy importante por ahora seguir manteniendo las medidas generales de salud pública, el uso de tapabocas a pesar de estar vacunados cuando estamos digamos, en sitios cerrados. Y yo creo que en la medida que se van adquiriendo pues mayor cantidad de datos en respecto a la efectividad pues, de estas vacunas y en la medida que pues, se vacune más gente y se vacune mayor parte de la población que en este momento no se puede vacunar, particularmente los niños, pues la situación va a ir mejorando pues un poco. Pero de nuevo, como lo decía hace un rato, el enfoque, pues digamos, debe estar más hacia la parte de prevenir los brotes, los picos, las hospitalizaciones y la mortalidad. Y, digamos, no, cada vez menos, va a ser menos importante, digamos, contar el número de casos. Y bueno, era todo lo que tenía para compartirles. De nuevo, muchísimas gracias digamos, al doctor Jaime Salvador Moisen por la invitación y a todo, digamos, el grupo de organizadores. Y pues estoy atento a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta tan clara presentación. Es un tema de gran interés para todos, no solamente por lo que ha venido pasando, sino como usted bien lo decía, ¿qué es lo que nos espera en un futuro a corto y a largo plazo? Esas son preguntas nada fáciles de contestar, pero la evidencia reunida hasta este momento nos hace ver el panorama promisorio, tranquilizador. Sin embargo, voy a comentarle un par de inquietudes, más que preguntas, son inquietudes, y se asocia con la promesa que usted nos hizo inicialmente de que iba a tocar de manera muy general la situación de la vacuna AstraZeneca. Ese es un biológico que ha sido aplicado a la población mexicana y creo que en el resto del continente de manera muy importante. Y entonces surgen varias preguntas relacionadas con esto, tanto de la doctora Marion Osterberg como de la doctora, acaba de hacer apenas hace un rato Llegan una gran cantidad de felicitaciones, doctor. Todos estamos de acuerdo en que su presentación ha sido muy, muy clara. Es usted muy didáctico y ha cubierto las expectativas ampliamente. Y la doctora Maribel Cruz también está preocupada por saber cuál es su opinión acerca de la vacuna AstraZeneca y las reacciones. Bueno, sí, digamos, por temas más digamos, en disponibilidad, digamos, o experiencia, digamos, me enfoqué más en en las de RNA mensajero de AstraZeneca. Digamos, tengo que advertir pues que digamos, no he hecho, digamos, un estudio tan minucioso digamos, de qué es lo que está pasando pues con su efectividad y digamos, el perfil de seguridad. Lo que conozco es que frente a la variante Delta existen, digamos, unas diferencias significativas respecto a las otras vacunas. O sea, creo que una de las vacunas que más se ha visto afectada en términos de efectividad respecto a la variante Delta es la vacuna de AstraZeneca. De eso, pues, digamos, digamos, ya hay una evidencia científica importante que lo respalda y pues digamos, es una vacuna que pues ha tenido, digamos, cierto tipo de resistencia digamos, en algunos sectores aquí en Estados Unidos. Pues por eso es, digamos, algunas de las razones por las cuales digamos, no se ha aprobado o digamos, no se aprobó tempranamente como se hizo, pues, digamos, en otros países. Está dado también digamos, por algunas inconsistencias que se han visto en los resultados de la vacuna. Entonces, eso es algo que también es importante y es ver cómo, por ejemplo, en el tema de efectividad de las vacunas de RNA mensajero,
pues uno ve una concordancia entre los estudios científicos, ¿sí? O sea, uno ve más o menos como, o sea, sí hay un deterioro de la efectividad, pero más o menos todos los estudios indican hacia el mismo patrón. Con AstraZeneca, lo que, digamos, tengo entendido es que la evidencia científica a veces es contradictoria. Y digamos, hay estudios donde, digamos, donde de pronto muestran una variabilidad significativa que también, digamos, en parte está dada por los sitios donde se han hecho los estudios de investigación y el contexto y en el momento donde, digamos, donde se ha hecho, ¿no? En AstraZeneca, los estudios más grandes, o por lo menos los del ensayo clínico, se hicieron, creo que en 3 países distintos, y era el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, si no estoy mal, y pues eran circunstancias muy distintas, lo que pasa, pues, digamos, en estos países en estos momentos en la pandemia. Eh, y algo que es muy difícil, pues, digamos, a la hora de uno comparar las efectividades de las vacunas es las variables de tiempo y espacio. Porque, digamos, yo pongo, digamos, como ejemplo, ¿qué tal que se hubiera hecho un ensayo clínico en India en el momento donde estaba saliendo la variante Delta? Pues yo creo que cualquier vacuna se hubiera, digamos, desplomado en efectividad. Entonces, las circunstancias donde se evalúan las vacunas no es la misma. Con AstraZeneca, pues ha surgido como esta inquietud de hay inconsistencias en los resultados de los estudios, pero pues creo yo en gran parte de esa inconsistencia se puede deber a que se ha dado en circunstancias de tiempo y espacio que son diferentes a las de las otras vacunas, y eso ha creado como, digamos, un poco de incertidumbre pues, digamos, en la población en general, y pues digamos la parte ya en cuanto a seguridad, digamos, de la vacuna, pues que han salido, digamos, en estos reportes de efectos adversos, donde, digamos, no los conozco pues muy a detalle, pero tengo entendido que, pues, digamos, no son lo suficientemente, digamos, frecuentes como para recomendar digamos, el no uso de la vacuna. Gracias, doctor. La doctora Rosa Margarita Durán, ella es coordinadora de los posgrados en la Universidad de Chiapas y desea dirigirle una pregunta. Rosa Margarita, si eres tan amable en tomar el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor, lo felicito, una excelente conferencia, y tengo una pregunta. Fíjese que estamos recibiendo la información que de los países europeos está habiendo un retorno a altos niveles de transmisión, cuando inclusive se mencionan a países con altos porcentajes de vacunación en su población. Por ejemplo, Italia, Alemania, Reino Unido. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿es que no midieron los tiempos para efectividad de la vacuna y poner la tercera dosis, o es que está surgiendo una nueva variante para la cual las vacunas pues no tienen tan alta efectividad? Es mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, digamos, creo que es una pregunta muy interesante digamos, de explorar, porque sí, ese es el patrón que estamos viendo en estos momentos en muchos países en Europa. Los picos, digamos, digamos, las pendientes están disparadas en países donde inclusive las tasas de vacunación son muy altas, como en Dinamarca, Islandia, y, digamos, esto ha cogido, pues, digamos, desprevenidos digamos, digamos, a los gobiernos en estos países y, pues, digamos, a la comunidad mundial en general, porque pues, ¿qué nos puede esperar, digamos, al resto que, digamos, de pronto no tenemos tasas de vacunación tan altas? Yo creo que hay 2 factores importantes, y creo que, digamos, los mencionaste, digamos, en la formulación de la pregunta, y el primero es la parte de, digamos, surgimiento, digamos, de nuevas variantes. De pronto no están en estos momentos reportadas. El Reino Unido en particular ya, digamos, está hablando de una variante, o sea, como una modificación de la variante Delta, que ya es responsable del 6% de los casos en el Reino Unido. Y pues, digamos, eso en estos momentos tiene, digamos, a la comunidad mundial, digamos, con los ojos puestos digamos, en esta subvariante de la variante Delta.
porque en el Reino Unido pues digamos, es de particular atención en, digamos, lo que está pasando allá. Y por el otro lado, yo creo que el segundo punto, y creo que es el más importante para, digamos, para explicar por qué estamos viendo esto, es simplemente digamos, el deterioro de la inmunidad que pasa con el tiempo. La efectividad de estas vacunas, digamos, desafortunadamente, pues, digamos, no parece ser mayor al de 4 o 6 meses para los casos de, digamos, de COVID sintomático. Y eso también, digamos, es muy importante anotarlo porque si bien a veces uno, digamos, cuando ve estas imágenes de los casos y ve estos, digamos, estas pendientes gigantescas, estos picos grandísimos y que se disparan los casos, pues no hay que dejar de lado también ver, digamos, la gráfica que debe ir paralela y es cómo van las hospitalizaciones y cómo van las muertes de esos casos. Y al principio de la pandemia, pues ambas estaban correlacionadas, casos, hospitalizaciones y mortalidad. Ahora lo que estamos viendo es un patrón donde sí se disparan los casos, pero afortunadamente, digamos, esos casos no terminan pues en la mayoría no terminan en hospitalizaciones y COVID severo y pues mortalidad. Entonces, por ese lado, pues es bastante alentador, aunque pues nos invita definitivamente a ir repensando cuál va a ser el tema de vacunación pues, o de revacunación pues, de las personas y los refuerzos. Sin embargo, hay también algo que es muy importante y es que las decisiones de políticas públicas en este aspecto no solamente deben considerar digamos, el aspecto de efectividad únicamente, sino otras variables como pues, disponibilidad de vacunas y, digamos, hacer el análisis costo-beneficio de esa intervención y últimamente, pues, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr con estos refuerzos? Si la respuesta es lo que queremos es reducir COVID sintomático, pues hay que dársela a todo el mundo. Pero si la respuesta es lo que queremos lograr es mantener el número de hospitalizaciones bajas y la mortalidad baja, pues hay que priorizar a ciertos grupos como los mayores de 65 años, pero no todas las personas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Fidel Mendoza, él es profesor investigador de la Universidad de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, y él desea conocer su opinión acerca de la estrategia de vacunación que particularmente en México se ha desarrollado utilizando una gran diversidad de biológicos. Es cierto que el aprendizaje ha sido permanente a partir de que se inicia el Plan Internacional de Vacunación, pero en México tenemos ese panorama, se han utilizado diversos biológicos y el doctor Mauricio Mendoza desea conocer su opinión acerca de esta estrategia. Sí, pues digamos, esto es, yo creo que en estos momentos el mundo es un laboratorio, digamos, de distintos, digamos, experimentos naturales que están ocurriendo con el uso de las vacunas. Las respuestas, digamos, a cada uno de esos experimentos que se están, digamos, como que se están ocurriendo en cada país, pues, digamos, creo que es muy temprano para conocerlas, pero sin lugar a duda vamos a aprender mucho de las distintas estrategias que han tomado los países. Lo vimos en el principio de la pandemia con las medidas de salud pública que se tomaron, que algunos países tomaron, algunos no, y que eso nos ayudó a aprender. Ahora con las vacunas creo que es exactamente lo mismo. Digamos, en México lo estuve mirando en estos días, digamos, antes de esta presentación, y me llamó bastante la atención que pues hay una cantidad muy grande de, digamos, de biológicos que se están utilizando para la vacunación. No conozco, digamos, específicamente cómo es la distribución, digamos, si hay alguno de pronto que sea muy dominante que los otros, o si más o menos están repartidos en igual cantidad, pero, digamos, eso tendría una importancia significativa, creo, en la proporción de los distintos biológicos. Pero yo creo que como estrategia digamos, de salud pública, a priori me parece acertada, dado el panorama pues, mundial, el panorama global, donde es muy complicado conseguir vacunas y es muy complicado, digamos, asegurar que pues, la mayor cantidad de la población pues, pueda estar vacunada. Pues me parece que desde ese punto de vista, a priori me parece acertado pues tratar de expandir la mayor cantidad de biológicos. Ahora, desde el punto de vista de, digamos, de efectividad, pues
está por verse. Lo que sí, digamos, sabemos ya ahorita con evidencia científica es que hay diferencias significativas entre los biológicos, eso está claro, y que digamos, la duración de la inmunidad es diferente para cada uno de los distintos, inclusive dentro de los del mismo tipo, como digamos Pfizer y Moderna, y pues más si nos vamos a Johnson y Johnson, AstraZeneca, digamos la Sputnik, en Sinovac, o sea, todas las otras digamos que están disponibles, pues van a tener perfiles distintos de efectividad y de duración de esa efectividad. Entonces, pues lo que vamos a ir viendo es probablemente, digamos, una población con distintos patrones y pues digamos, yo creo que desde que digamos se pueda distribuir ese riesgo, o pues no riesgo, pero digamos distribuir eso digamos que el problema creo que sería donde se priorizara, digamos, por grupos de edad o por regiones. Creo que eso sería de pronto un poco arriesgado, porque si uno decide darle un biológico a personas de cierta edad y de pronto se demuestra que ese biológico no era tan efectivo en el largo plazo para esas personas, pues puede ser una apuesta arriesgada. Y lo mismo pues en ubicaciones, pero pues está por verse. Sí, doctor, esta incertidumbre de la que usted nos ha comentado con tanta claridad acerca de la seguridad a largo plazo, obligaría a las autoridades de salud, desde OMS hasta niveles locales, a consolidar un sistema de vigilancia epidemiológica que probablemente nunca fue tan importante o nunca nos dimos cuenta de la importancia que tenía un sistema activo de vigilancia epidemiológica, en donde también se incluya el comportamiento poblacional, que es el componente que debe estar presente siempre en las acciones de salud pública, ¿verdad? El plan de manejo tendría que cambiar si se piensa en esta etapa de emergencia, rápida propagación, que todo parece indicar que eran diferentes epidemias las que se estaban enfrentando por cada región del país. En cada país tenía un comportamiento diferente. A ese escenario que usted nos decía, el escenario al que tenemos que acostumbrarnos, de que el virus se queda con nosotros, de que tenemos diferentes porcentajes de población vacunada con estas variantes en la efectividad, dependiendo de cada biológico y de cada grupo poblacional, agregaríamos la presencia de nuevos linajes del virus. Definitivamente entonces esto tendría que estar apoyado con medidas y con estrategias para conservar acciones preventivas que incluyen movilidad, empleo de mascarilla, etcétera. Una pregunta que se repite en varios momentos con diferente propuesta, pero esta apertura de las fronteras nos va a... Bueno, la movilidad no ha sido cancelada de manera definitiva, pero el día de hoy en México se encuentra la noticia de que se abren fronteras con Estados Unidos y eso nos obliga a pensar en otros retos que tendríamos que afrontar, ¿no? Y particularmente, déjeme localizar una pregunta, un comentario que nos hacía el doctor Ángel Gutiérrez. Nos decía, se abren fronteras de Estados Unidos excluyendo a quienes están vacunados con biológicos rusos y chinos. Esto hace que surja una pregunta más allá de la inmunología y de problemas de tipo de salud, si no estarán presentes conflictos de intereses económicos en este tipo de decisiones. Doctor, ¿usted qué opina? Sí, no, me parece que es un tema bastante interesante, importante discutir porque, pues sí, digamos para empezar, digamos como por la primera parte de la pregunta del sistema de vigilancia global que necesitamos, creo que pues esta pandemia, digamos, nos ha mostrado que ese es el camino. Creo que una de las cosas positivas que salió, digamos, de todo esto
es que ahorita la salud pública pues está en las, digamos, en las primeras planas digamos, del gobierno, está en las primeras planas del sector privado y, digamos, se le ha dado una importancia que de pronto antes no tenía. Eso me parece que pues, es una ganancia y que sin lugar a duda pues, se tiene que trabajar pues, a nivel, digamos, global en este tema y trabajar de manera propositiva, con un plan a largo plazo y no de manera reactiva, que es como hemos venido afrontando la pandemia, ¿sí? Entonces nos enfrentamos al COVID, nos faltan ventiladores, entonces vamos y tenemos que comprar ventiladores, y entonces después ya sale las vacunas y hay una variante y resulta que las vacunas bajan de efectividad y como que vamos es como apagando incendios constantemente en la medida de lo que nos vamos enfrentando. Y creo que una manera, pues digamos, inteligente de poder tratar de mitigar esos riesgos es a través de la recolección de datos, tener información disponible a nivel global que nos permita a nosotros poder desarrollar planes en el largo plazo y también, pues, digamos, responder a lo que vaya saliendo que de pronto no esperábamos, pero poder responder, digamos, con evidencia que ya esté disponible en el momento y que no tengamos que pensar en, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo juntamos? Entonces, eso me parece que es muy importante. Ahora, el tema de movilidad, pues ese es un tema bastante controversial, pues, en la parte de las fronteras y de cómo se maneja eso, especialmente porque, pues, hay muchos intereses que están en conflicto. Cuando se toma una decisión pues, de este tipo, de cerrar o de abrir fronteras, y donde hay pues, muchos otros factores que entran a jugar ahí, económicos, políticos, sociales, etc. Pero digamos, en términos generales, desde el punto de vista pues digamos, de salud pública, pues va a ser importante que digamos, la movilidad sí o sea, si se va a dar digamos, una apertura, pues que digamos, esté informado con ciertos principios, como por ejemplo el de la vacunación, o sea, que las personas que estén vacunadas tengan, digamos, o que se deba presentar una prueba de vacunación para poder viajar, o por lo menos, digamos, seguir haciendo las pruebas y mostrar test negativos. Creo que esas son políticas que se pueden mantener y pueden seguir, digamos, ayudando a controlar de cierta manera, pues, digamos, la apertura indiscriminada. Pero pues también ahí viene, digamos, toda la conversación desde el punto de vista ético, que es, bueno, qué vacunas sí, qué vacunas no se van a permitir y para qué países no. Y ahí es donde yo creo que realmente sí lo que se tiene que hacer es tener una conversación global donde se lleguen a ciertos principios, y esta conversación, pues, en principio debería liderarla la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues, digamos, por muchos problemas que hemos visto digamos, digamos, a nivel directivo y a nivel, digamos, político, particularmente acá en Estados Unidos, se han generado algunas tensiones que no han facilitado, digamos, esas colaboraciones. Estados Unidos, pues, digamos, en la administración pasada se retiró de la Organización Mundial de la Salud y dejó de apoyar, pues, muchos de los proyectos que se estaban haciendo, y pues generó un tema, digamos, un clima complicado para desarrollar pues una cooperación y llegar pues, a acuerdos. Pero pues digamos, se necesitan, claro que sí, yo creo que ese es el camino, si no, pues va a ser muy complicado digamos, poder salir adelante de la pandemia. Digamos, como para ya cerrar esa parte del comentario, yo creo que si hay algo que hemos aprendido en una sola línea de esta pandemia es que es muy difícil de predecir lo que va a pasar y lo que digamos, me acuerdo que salió digamos, un reporte digamos, unos modelos matemáticos para prevenir, digamos, que intentaban predecir cómo iban a estar las tasas de infección, digamos, cómo íbamos a estar en términos generales de la pandemia a 30 días. Y el 100% de los modelos no fue capaz ni siquiera con el intervalo de confianza del 95%, fue capaz de caer dentro de donde efectivamente llegó. Entonces, estamos en una incapacidad completa de predecir, donde hay muchas cosas, y eso tenemos que reconocerlo con humildad, que no sabemos, que no conocemos de este virus, que no conocemos del comportamiento de la pandemia. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención lo que sucede hoy en día en Colombia. En Colombia, en estos momentos, los casos están por el piso, y, digamos, casi que está correlacionado, digamos, la apertura del país y el tener actividades de congregación masivas con que cada vez se disminuyan más los casos.
y es algo que ya se ha venido, digamos, manteniendo pues de manera sostenida ya por lo menos por 1 o 2 meses largos, y pues creo que son cosas que digamos, en este momento son muy difíciles de responder, y que podemos tener varias hipótesis o teorías, pero pues como todo en la ciencia, digamos, el tiempo pues dará el veredicto. Sí, indudablemente estoy de acuerdo con usted, doctor, que lo más difícil es predecir el futuro. Y es como más fácil analizar todo lo que ha sucedido. Sin embargo, se tienen que hacer ese tipo de audaces proyecciones como para tener una idea de cuáles son los escenarios, desde el más favorable hasta el catastrófico al que nos podríamos enfrentar, para anticiparnos de la mejor manera posible ante la contingencia, la 1, la 2 y la que sigue, ¿no? Y creo que algo importante, me parece, rescato su comentario de que tendríamos que tener una conversación permanente entre iguales y entre diferentes. Esto tomando en consideración que los perfiles epidemiológicos de los diferentes países son distintos, pero al interior del país también existen esas diferencias que no siempre tomamos en consideración o no es fácil tomarlas en cuenta cuando se establecen políticas públicas que se emiten como recomendaciones generales o como indicaciones obligatorias para todo el país o para varios países. Entonces, creo que esa conversación entre iguales, aceptando las diferencias, es necesario favorecerlas. Efectivamente fue muy lamentable cuando tuvimos la noticia de que Estados Unidos se retiraba de la OMS y retiraba apoyo a los proyectos que estaban en marcha, y no sabíamos que esto iba a pasar, pero bueno, a mí me gustaría conocer su opinión, doctor, acerca de la importancia de la formación de recursos humanos en salud pública, con esta visión global, con una visión integral y probablemente saliéndonos de los escenarios locales, que es importante atender, y eso es indiscutible, pero atendiendo esta visión global. ¿Qué opina usted acerca de esto, de la formación de recursos humanos que ahora nos hace cambiar el panorama, doctor? Yo creo que es fundamental. Creo que ahora más que nunca estamos viendo la importancia de, digamos, de de tener profesionales, digamos, en salud pública, que tengan, digamos, una visión holística de lo que está sucediendo, y de cómo, digamos, poder enfrentar una situación como esta, teniendo en cuenta, pues, digamos, una mirada multifactorial, multidimensional, y donde se analicen, digamos, los factores políticos, económicos, sociales, culturales, pues en cada uno de los países y digamos, de las localidades. Yo creo que eso es algo que pues espero que, digamos, digamos, en el mediano plazo podamos ver como una de las ganancias secundarias de la experiencia es que cada vez tengamos, personas más interesadas en formación, digamos, en salud pública, y 2, pues que se le den las oportunidades a estas personas para que puedan jugar, digamos, un papel digamos, en la toma de decisiones, no solo, digamos, a nivel local, regional o digamos, nacional, sino internacional, y digamos, de tener como una constante conversación con, digamos, con pares digamos, en otros países, y donde se pueda ver, digamos, como una retroalimentación de lo que de lo que está pasando y de cómo se va mejorando. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer más y a veces no hacemos es tratar de conectarnos mucho. Ahorita es muy fácil conectarnos con personas que están al otro lado del mundo, literalmente, y de pronto no lo hacemos tanto, pero creo que si de pronto nos salimos un poco de la burbuja, a mí, digamos, a veces acá me pasa, yo estoy constantemente hablando con, digamos, personas en Colombia,
conozco, digamos, acá el entorno de lo que pasa en Estados Unidos, y es bastante interesante las diferencias que uno ve en la situación de la pandemia en esos momentos, y cómo a veces los escenarios que está viendo un país o el otro, pues es cuestión de tiempo para que el otro llegue a vivir esas circunstancias. Y cuando uno habla con personas que están en otras partes del mundo, pues es exactamente lo mismo. Y creo que podemos aprender mucho de esas comunicaciones, de esas conexiones, entender qué es lo que está pasando. Y pues digamos, si nosotros, lo ideal sería que esto pues pasara, digamos, a nivel macro, y digamos que los entes gubernamentales tuvieran una mayor comunicación en ese sentido, y digamos a gran escala, pero creo que a nuestra escala también tenemos mucho que hacer. Y ahí es donde creo que los profesionales en salud pública juegan un papel muy importante, porque digamos pueden ser como esas personas que se encarguen de enlazar toda esa información que está disponible a nivel global, aprender de eso y poder aplicarla en los contextos local, regional, nacional y pues internacional. Doctor, permítame comentarle que este seminario internacional fue pensado como la construcción de un foro en donde pudiésemos intercambiar opiniones, analizar los problemas de salud pública que nos afectan a todos en diferentes medidas, pero que nos afectan a todos. Y los estudiosos de la salud pública requeríamos un foro como este, y el seminario internacional ha cubierto esa necesidad de manera amplia, verdadera, y es un privilegio que lo tengamos con nosotros esta mañana, porque eso permite que veamos que se cumplen los objetivos del seminario. Y se ha formado una red interuniversitaria de salud pública que creemos que se fortalecerá de manera muy importante y que podría fácilmente convertirse en una red interuniversitaria internacional. Porque, como usted bien dice, ahora es una de las ventajas que nos ha dejado la explosión del dominio que hemos logrado de toda la tecnología. La hemos vuelto a nuestro favor porque nos da oportunidad de estar conectados. En este momento, el doctor Julián Herrera y el doctor Aníbal Nieto están con nosotros desde España. Seguro que están muy desvelados, pero muy desmañanados. Pero es una ventaja enorme que nos podamos conectar con compañeros que nos acompañan en el seminario desde Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica. Además de esta red mexicana que se ha ido consolidando, reciba usted una invitación para formar parte de esta red interuniversitaria, doctor. Para nosotros sería muy importante contar, bueno, lo hemos tenido ya un par de veces, esta es la segunda ocasión que está con nosotros y nos da muchísimo gusto, pero lo invitamos a pertenecer a esta red internacional de salud pública. Sería para nosotros un gusto enorme que nos siguiera acompañando de manera permanente. No, muchísimas gracias por la invitación, y estoy totalmente de acuerdo y los felicito por la iniciativa, porque creo que estos espacios se necesitan, y los espacios se tienen que dar, pues digamos, en un contexto internacional, porque el mundo en estos momentos, pues, ahorita en particular estamos enfrentando pues la pandemia, pero creo que hay muchos otros temas que es importante que los discutamos desde una perspectiva global. Y creo que estos espacios pues no solamente enriquecen a cada una de las personas que hacen parte del espacio, sino también pues ayudan a que de ahí salgan ideas, salgan proposiciones, salgan, digamos, nuevas iniciativas que pues en últimas pues va a favorecer creo que todos los ámbitos digamos, del estudio en temas de salud pública. Entonces, muchas gracias por la invitación y encantado de hacer parte del grupo. Sería para mí un privilegio. Muchísimas gracias, doctor. Nos han llegado una buena cantidad de felicitaciones, tanto por el chat como por Facebook, y ha sido muy, muy, muy grata su presencia en este seminario, doctor.
En caso de que alguien más quisiera tomar la palabra, tenemos unos minutos todavía para algunas preguntas. Nos han llegado varias y yo intenté reunirlas en las que le hice anteriormente, pero todavía tenemos unos minutos para, antes de cerrar esta sesión. La doctora Patricia Paredes Casillas está solicitando el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Adelante, puede hacer su... Buenos días. Mi pregunta va relacionada. Nosotros hemos estado vacunando a un cierto grupo de personas dentro del hospital y hemos estado dando seguimiento por 30 días, de acuerdo a la información de Pfizer, de los eventos supuestamente asociados a vacunación o inmunización. En el proceso de inmunización nosotros llevamos el control, red de frío, higiene de manos, pero en la parte de inmunología, de la respuesta inmunológica, hemos visto que las personas, hay trabajadores que han recaído y no sabemos si existe alguna relación con el hecho de que sean, bueno, usted ya lo mencionó, son tiempo, dosis. Los trabajadores, hemos visto más de 100 trabajadores que los vacunamos con 2 dosis y que después de 6 meses empezaron a recaer, la gran mayoría con manifestaciones muy leves, pero algunos con manifestaciones graves y llegaron a hospitalizarse. Yo no sé si hay relación con la obesidad, con la diabetes, que son comorbilidades que están presentando estos compañeros, y que sea un factor que haga que no tengan una respuesta inmune adecuada, o si hay algo conocido de que las comorbilidades que en esta sindemia tienen algo que ver para la respuesta de la vacuna. Y número 2, ¿qué se conoce sobre los eventos supuestamente asociados a vacunación, los VAERS en Estados Unidos o los ESAVIS en México? Las reacciones adversas a la vacuna, que aunque son muy raras, ¿qué tanto se conoce, qué tanto impacto están teniendo en Estados Unidos, que es donde más se investigan? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante el tema de las comorbilidades. Digamos, en cuanto a la evidencia que hay en estos momentos disponible, se conoce que sí hay, digamos, sí tiene que ver, digamos, las comorbilidades, algunas están asociadas con una disminución, digamos, en la efectividad digamos, para hospitalizaciones, inclusive para COVID severo. Todavía no conozco que hayan estudios, digamos, que hayan analizado comorbilidades en particular. Sin embargo, sé que es un tema en estos momentos donde hay investigación exhaustiva, porque ya hay unos indicios de que comorbilidades en general, o sea, cuando uno, digamos, las agrupa dentro de un grupo de comorbilidades y hace los análisis teniendo en cuenta, pues eso, hay una diferencia significativa en cuanto a la efectividad comparado con los que no tienen comorbilidades, y por eso ahorita el CDC los incluye, digamos, dentro del grupo de personas que deben tener el tercer refuerzo. Todas las personas mayores de 18 años con comorbilidades deben recibir la vacuna. La indicación no es tan sólida como la que se hace para los mayores de 65 años, porque ahí ya, digamos, hay una información y evidencia robusta que lo recomienda. Con la comorbilidades ya hay evidencia disponible, no es tan robusta, no se sabe específicamente cuáles, pero obviamente digamos, de aquí a que sepamos esa respuesta concreta, pues la recomendación más sana, y creo que ahí acertó el CDC, es incluir al grupo de personas mayores de 18 años con comorbilidades en el grupo priorizado para el refuerzo de las vacunas de Pfizer, Moderna y bueno, y Johnson & Johnson, cualquiera debería tenerla de todos modos. Y respecto, digamos, a la parte de los efectos adversos, no sé si entendí bien esa parte de la pregunta, pero tiene que ver, digamos, cómo va la parte del monitoreo de esos efectos en la población de Estados Unidos. Sí, ¿qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos? Porque nosotros vemos las publicaciones y en base a las publicaciones
más o menos hacemos asociación con la vigilancia de los efectos adversos aquí en los vacunados. Pero ¿qué hay? ¿Qué información hay? ¿Qué se está investigando? ¿Cómo podemos apoyar al diagnóstico o a descartar asociaciones como trombocitopenia o los coágulos en las personas que nos llegan vacunadas y no sabemos cómo abordarlos, cómo llegar a la asociación causal? ¿Qué es lo que se hace allá? Claro, ok, sí, no, digamos, hay un sistema de vigilancia epidemiológica bastante robusto que lo lidera digamos, la FDA, que es digamos, que se encarga, el ente que se encarga de, digamos, otorgar, pues, aprobación para medicamentos y, pues, vacunas. Ellos tienen, digamos, montado un sistema de vigilancia a través, digamos, de todos digamos, los centros de vacunación, y como se recogen los datos digamos, es como, digamos, no conozco la minucia del proceso, pero en términos generales es, digamos, hay una vez una persona presenta un efecto adverso, y eso es algo que se le dice a las personas cuando pues, están siendo vacunadas, es en caso de que pues, presenten algún efecto adverso, pues contacten específicamente, pues, digamos, un número o a digamos, a su proveedor de salud, y cualquiera de los dos, pues digamos, si es el proveedor de salud, pues ese proveedor de salud digamos, tiene la obligación de reportar eso al sistema general, y digamos, todo eso lo centralizan, pues, me imagino yo, digamos, en una base de datos que pues está constantemente alimentándose de estos datos. Ahora, lo que sí es difícil a veces, digamos, de entender es, digamos, establecer la causalidad entre un efecto adverso y pues la vacuna, porque pues hay que entender, digamos, es digamos, una vacuna que se le está colocando a todo el mundo, y hay personas que se han muerto 2 horas después de que le ponen la vacuna, pero pues no porque le pongan la vacuna, sino, digamos, por probabilidad, digamos, sí, hay cualquier cantidad de escenarios que pueden ocurrir, que hubieran ocurrido sin que necesariamente se hubiera puesto la vacuna. Entonces ahí es donde es importante hacer esos análisis, y eso se hace, digamos, cuando se tengan, pues, digamos, cuando se tengan todos los datos disponibles. Se empiezan, digamos, a analizar caso por caso cuáles fueron las circunstancias, las condiciones, y se hace una investigación exhaustiva de cada caso. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo en estos momentos cuál fue el estudio ni la vacuna, pero habían unos casos, digamos, había sospecha de que una de las vacunas estaba asociada con Guillain-Barré en los ensayos clínicos, y habían unos casos que se habían presentado y analizaron caso por caso, y se llegó a la conclusión digamos, que no se podía establecer una relación causal entre la aplicación de la vacuna y pues la aparición de la enfermedad. Entonces, esa pues es una responsabilidad que sí tiene que estar, pues, digamos, a un nivel de un ente regulador pues más, digamos, más fuerte, y todo está basado en la recolección de datos. Si se recogen pues todos los datos minuciosamente, pues eso se puede analizar y se puede llegar a conclusiones, digamos, acertadas, pero digamos, hacer un juicio con un caso en particular, que llegue, digamos, de pronto a consulta un día con ciertos síntomas, y que sea algo nuevo, que no esté reportado, pues va a ser muy difícil poder establecer la causalidad en esos momentos. Ahí lo importante pues es reportarlo y seguir observando y mirar a ver qué se puede aprender de eso en el futuro, y ya pues sabemos que hay unos que ya son conocidos, por ejemplo el caso de miocarditis y de pericarditis con las vacunas de RNA mensajero, pues esas son, digamos, o el caso de trombocitopenia, de trombosis con trombocitopenia que se ha observado con las vacunas de Johnson & Johnson. Muchísimas gracias, doctor. En este momento voy a compartir mi pantalla para hacerle entrega de manera simbólica de la constancia que emite este grupo, la Universidad de Guadalajara, bueno, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia a Juan Pablo Herrera Escobar por su valiosa participación como ponente
con el tema vacunación contra el COVID-19. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Esta ponencia, dictada en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Esta constancia la firma la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro Alfaro, que es coordinador del evento y el iniciador de esta actividad académica a la que nos ha convocado y que además ha sido tan provechoso para todos y con tan buena perspectiva a futuro por la incorporación de nuevos integrantes. Doctor, agradecemos profundamente su participación. Esperamos, nos da gusto que haya aceptado la invitación para formar parte de nuestro grupo y en este momento le paso el micrófono a la doctora Rosa Margarita Durán de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Doctor, reciba un abrazo y nuestro agradecimiento por su participación. Para nada, la agradecida soy yo, nosotros aquí en Chiapas, que mediante esta valiosa red de verdad podemos discutir de forma horizontal temas que son de intereses en todos nuestros estados. Usted hablaba ahorita que, bueno, el ámbito internacional, el mismo doctor Juan Pablo, lo relevante que era, porque España es una cosa, Estados Unidos es otra, Colombia es otra, pero es que nosotros en México, la verdad es que cada estado es casi un país con sus características propias. Así que el mismo efecto que a nivel internacional hace este seminario, bueno, pues de alguna manera nosotros al interior de México, también donde tenemos que comentar y comprender muchos elementos para poder sugerir y tomar decisiones en nuestros estados. Así que muchas gracias. Me había dicho el doctor Zavala que hablara un poco sobre lo que va a ser la conferencia impartida por su servidora para la próxima 2 semanas. Realmente voy a abordar un tema que, como todos los temas de COVID-19, está en evolución, dinámica, y hay muchos aspectos que son poco conocidos. Pero lo que hasta ahora se sabe es el impacto del COVID-19 en la población pediátrica. Hay muchas cosas ahí que todavía se están viendo a ver, como por ejemplo, precisamente los efectos de la vacuna en los niños de 5 a 12 años, que se sabe ya que es una vacuna muy particular, diferente a la del adulto, aunque componentes activos similares, pero que hay efectos que hay que mantener en vigilancia estrecha. Y bien, otros tópicos que el impacto que ha tenido desde el punto de vista social, económico, en el mismo quehacer de los niños y adolescentes, y un poco sobre eso va a ser nuestra conferencia, que espero que les sea de utilidad. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctora, muy bien. Okay, gracias. Por supuesto que vamos a estar aquí, nos vamos a ver el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Será nuestro punto de reunión, doctora. Qué gusto. Gracias, doctora. Doctor Noé, si eres tan amable en tomar el micrófono. Pues nada más agradecerle a todos su ponencia, su participación y asistencia, y los esperamos en 15 días con el tema COVID-19 niños, realidades y retos actuales, por la doctora Rosa Margarita Durán, que en persona nos ha invitado para la próxima sesión. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.